Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este segundo seminario del ciclo de seminarios virtuales de agroecología organizado por la REDAE. Queremos dar primero la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Espero que disfruten de este seminario. Agradecerle a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata por el aula virtual, al área de comunicación de INTA Balcarce, también por estar a disposición de este ciclo de seminarios, a todos los miembros de la Comisión de Educación y Comunicación de la Red de Agroecología de INTA, la REDAE, y también agradecer a los participantes de este ciclo de seminarios virtuales. Por supuesto, a los disertantes que vamos a tener hoy. Hoy vamos a tener dos disertantes para el tema de los modelos productivos y sus efectos sobre una salud. El seminario va a ser de 14 a 16 horas. Las preguntas están planificadas para hacérselas al final a los disertantes. Cada uno va a tener aproximadamente 40 minutos de disertación. Y antes de presentarlos, también quería aclarar que no se va a dar certificados por este ciclo de seminarios, que todos los seminarios van a quedar grabados en el canal de YouTube del INTA Balcarce y que pueden ir haciendo las preguntas en el chat de YouTube. Entonces voy a pasar primero a presentar al doctor Rafael Lakmanovich. Él es investigador principal del CONICET y profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Él nos va a compartir la pantalla y vamos a escuchar al doctor. Bueno, hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, ok. Bueno, antes que nada, bueno, gracias por la invitación y bueno, voy a comenzar un poco con esta presentación que más que nada va a hacer hincapié en un par de trabajos nuestros para podernos ubicar un poco sobre dos problemáticas bastante recientes. Así que pasemos de diapositiva antes que nada. Bueno, Rafael, sí. si podés poner tu presentación con diapositivas, entonces se ve más grande. Claro, se ve medio chiquita ahí. Sí, tenés Sí, razón. estamos viendo el PowerPoint allá abajo. A ver, vamos a hacerlo de vuelta. Eh, ¿No lo querés pasar vos? Sí, podemos pasarla nosotros también. No me acuerdo quién guardó la presentación del grupo que la pueda pasar. A ver, ahí Sí, probemos ahí la primero. paso. Y yo acá la encontré de vuelta. No sé si es esta. Sí, Ahí ahí está. tenés que hacer clic. Listo. Bueno, listo. Volvemos a hacer Ahí esto. está, perfecto. Bueno, para los que no están muy relacionados con la ecotoxicología de Argentina, les cuento así brevemente la historia de nuestro grupo de trabajo. Nosotros comenzamos a trabajar allá por el año 90 y pico, 96 en estos temas, 96, 97, y tuvimos, no sé si la suerte o la desgracia, de justo comenzar nuestras investigaciones con, en ese momento, el ingreso de la soja transgénica, ¿no? Que bueno, que supongo que son temas que no vale la pena repetir mucho, porque si están acá es porque seguramente manejan el tema. Así que pudimos de alguna manera ver en tiempo real y durante muchos años lo que fue pasando, y esto es lo que voy a intentar describir, pero muy brevemente, ¿no?
Y acá lo que yo le estoy mostrando son 3 mapas en donde van a ver en el centro el mapa de las... Nosotros estamos ubicados acá. Se ve la flechita blanca, ¿no? Bueno, supongo que la ven. Nuestra universidad y nuestro área de trabajo está ubicada acá, entre las ciudades de Paraná y Santa Fe. Este es un mapa de ecorregiones en donde ustedes pueden ver que esta es una de las regiones ecotonales más importantes de la República Argentina. Todos supongo que saben lo que es un ecotono, pero se los recuerdo, un ecotono es donde se juntan dos regiones geográficas y en ecología es clásico que ahí hay mayor diversidad que en otra parte del ecosistema, ¿no? Porque se juntan faunas chaqueñas con fauna litoral mesopotámica, etcétera, etcétera. Entonces acá es un área de alta biodiversidad. También acá van a ver un mapa de la producción básicamente de soja en Argentina y van a ver que acá está la zona núcleo, más o menos en coincidencia con esta área ecotonal. Y este último mapita son isolíneas de diversidad de anfibios, isolíneas donde pasan la cantidad de especies de anfibios que se encuentran en Argentina y van a ver que también esta zona es una de las de mayor biodiversidad de Argentina. O sea, si lo tenemos que sintetizar con un par de palabras, podemos decir que era la tormenta perfecta. Teníamos el lugar con mayor biodiversidad de anfibios, que era lo que nosotros estudiábamos, en el lugar que en ese momento todavía no se hablaba de contaminación, estamos hablando de muchos años atrás. Lamentablemente, en la mayoría de las hipótesis que fuimos formulando en el tiempo, las hemos ido corroborando de alguna manera, ¿no? Aunque las hipótesis en ciencia siempre se siguen testeando, ¿no? Bueno, después quise rescatar este trabajo porque me parece de la mayoría de trabajos que hicimos en esa época, uno de los más importantes. De hecho, es en la actualidad de los papers que tengo, creo que el más citado, tiene más de 1000 citas ya, porque fue uno de los primeros trabajos, si bien fue un trabajo muy sencillito, no era nada del otro mundo, pero fue uno de los primeros trabajos en el mundo que comprobó que a dosis subletales el glifosato producía malformaciones en embriones de anfibios. Los embriones de anfibios se han utilizado históricamente en ciencias biológicas, como modelos experimentales. Básicamente, lo que los hace extremadamente útiles para este tipo de estudios es el proceso metamorfótico que nosotros en un tiempo muy corto de tiempo, valga la redundancia, podemos observar todos los cambios morfológicos, fisiológicos y de alguna manera evolutivos que ocurren en los vertebrados, ya que estos animales son los que conquistan del medio acuático al terreno. Entonces, en ensayos de no mucho tiempo, nosotros podemos estar observando un montón de cambios que suelen ser bastante sensibles a la exposición de cualquier sustancia tóxica ambiental, en este caso el glifosato, que lo postulamos como teratogénico, o sea que influía en este desarrollo. Bueno, luego, justamente, y creo que mañana se cumple el 10º aniversario de la desaparición física del gran Andrés Carrasco. Este trabajito muy modesto nuestro, luego Andrés lo cita en su brillante trabajo de 2009-2010, donde él sí realmente postula una hipótesis por la cual el glifosato, perdón, no hablé del glifosato porque también supongo que todas las personas que están escuchando esto saben bastante del glifosato y no voy a perder el tiempo hablando de los efectos, de todas las discusiones, de que es el herbicida más utilizado, etcétera, etcétera. Así que eso supongo que ustedes ya ese tema lo manejan. De todos modos, después si alguien quiere preguntar algo, obviamente me pregunta. Entonces, bueno, él descubre cuál es un mecanismo, o uno de los más importantes, por el cual el glifosato podía ser teratogénico. ¿Qué quiere decir que sea teratogénico? Que si actuaba durante el desarrollo de un embrión de un vertebrado, podía producir malformaciones. Bueno, este trabajo causó
diríamos, un enorme revuelo. De hecho Andrés tuvo muchísimos problemas por haber publicado este trabajo, que también son de bastante público conocimiento. Y bueno, y siguiendo con esto, podemos ver acá es lo que Andrés había descubierto era ya un fenómeno conocido para la ciencia, ¿no? Que el efecto del ácido retinoico en los embriones producía malformaciones. Básicamente las malformaciones se podían observar eh, en los miembros, eran parte de los lugares blancos donde se podían observar las malformaciones, eran los miembros. Bueno, paralelamente a que realizábamos estas investigaciones, en los trabajos de campo, hacía varios años habíamos empezado a hallar animales justamente con malformaciones, ¿sí? Eh, lo que al principio no nos llamó demasiado la atención, porque bueno, tampoco éramos expertos en el tema. Entonces, como nosotros habitualmente hacíamos trabajo de campo, fuimos recopilando todos esos hallazgos, hasta que en algún momento nos dimos cuenta que esos hallazgos, en el año 2006, para recordar, hallamos lo que para nuestro entender era el primer registro de miembros supernumerario de Argentina. Fue un hallazgo acá en la cercanía de la ciudad de Paraná. Después, otro hallazgo muy importante fue en la provincia de Córdoba, todo en áreas agropecuarias, de un sapo, un rinela arenal, un sapo común, con un quinto miembro, como pueden observar acá. Bueno, toda esta información la fuimos recopilando hasta que en el año 2011 hacemos un trabajo ecoepidemiológico con más de 10 años de información de campo, en donde pudimos de alguna manera demostrar que había una fuerte asociación y una fuerte tendencia a que la mayor cantidad de casos de animales con malformaciones se den en los sitios agrícolas. Nosotros mostrábamos por distintos sitios, áreas de reserva y sitios agrícolas, porque estábamos haciendo un sinnúmero de trabajo. Cuando nosotros empezamos, prácticamente se sabía muy poco de cuál era el papel de los anfibios dentro de estos agroecosistemas, así que hacíamos trabajos de dieta, trabajos de diversidad, otros tipos de trabajo, pero bueno, juntábamos también para hacer este mapeo, ¿no? Rafael, Sí. discúlpame que te interrumpa, pero hay bastantes reclamos de que se escucha muy bajo. Ah, Si, dale. si vos podés ponerte o más cerca o si querés intentamos que te guíe ahí al lado del microfonito, que le subas el volumen del audio, pero si A no ver, más cerca del micrófono. ahí sé que se escucha, ahí. A ver, Hola. Flor, ¿se escucha mejor? Y es lo más cerca que me puedo poner casi. Ujú. Bien, bueno. Sí, se escucha bien. Bien, sí, ahí está. Quedamos en que este era el primer trabajo de Latinoamérica en donde se hacía una recopilación de animales malformados, anfibios malformados en agroecosistemas. Esto, si bien es el primer trabajo en Latinoamérica, había otros trabajos en Estados Unidos y en Europa que más o menos ya habían llegado a la misma conclusión, que en que las áreas agrícolas era más frecuente el hallar animales con malformaciones. Y había distintos tipos de explicaciones, pero siempre estaba la explicación de la exposición a los plaguicidas, en especial a algunos en particular, que tenían potencial teratogénico, porque en el campo no hay demasiadas, o sea, los contaminantes que generalmente prevalecen son plaguicidas. No suele haber otro tipo de contaminantes en áreas rurales, excepto los plaguicidas. Con lo cual, si estos fenómenos se debían a situaciones de exposición a algún tóxico, era bastante lógico pensar que esos sean plaguicidas. ¿Se entiende? Bien. Pero aún nosotros quisimos investigar un poco más y tratar de corroborar si esto que había genialmente postulado Andrés tenía también su correlación
en la naturaleza. Y bueno, y sí, y lo logramos determinar. Hicimos un trabajo en donde lo que medimos fue la concentración de ácido retinoico en los anfibios de los agroecosistemas, que obviamente estaban expuestos a plaguicidas y mayoritariamente, como todos ustedes saben, el que más se utiliza es el glifosato, que después cuando avancemos un poco en la charla se van a dar cuenta que el glifosato suele ser lo que más hay, pero por ahí es una cuestión lógica, lo que más se usa es lo que más va a aparecer. Y logramos demostrar que midiendo en el plasma, en la sangre de estos bichitos, el ácido retinoico, había diferencias en su concentración, si estos animales eran colectados en áreas de gran uso de agroquímicos y en áreas que no había uso de agroquímicos, como pueden observar acá. Bien, entonces, después de esto que de alguna manera es como una introducción de hace varios años de lo que empezamos a investigar, no había casi duda que, no hay casi duda ya a esta altura de las circunstancias, que uno de las sustancias bastante problemáticas, tanto por su capacidad de producir distintos efectos como por la masividad de su uso, es el glifosato. Entonces, vamos a hacer alguna recopilación de algunos datos que se asocian de alguna manera a estos estudios que nosotros hacíamos desde el punto de vista ecoepidemiológico, porque si ustedes observan esos estudios que nosotros hicimos en todos esos años, en general no hacíamos mediciones de los residuos de plaguicidas ni que había en el ambiente ni que había en los animales, por distintos motivos, por falta de presupuesto, o por no no habernos asociado con gente que trabajaba en el tema. Pero bueno, los aportes siempre fueron muy fueron bienvenidos y fueron publicados todos en revistas internacionales. Ya no era extremadamente necesario tener que hacer ese tipo de mediciones. Sin embargo, había otra gente que estaba a lo largo del tiempo haciendo mediciones que se asociaban muchas veces con los resultados que nosotros teníamos. Y bueno, y el glifosato, particularmente en Argentina, acá hay una interesante recopilación que sería bueno que la lean, que es una de las publicaciones acá del 2021, los datos están bastante bien, ¿no? Y marcan un mapa de lo que es la concentración del glifosato vendría a ser en los sistemas acuáticos de todo el mundo. Y bueno, Argentina, de alguna manera, tiene ese récord. O sea, nosotros estamos diríamos, en la parte más oscura de estas escalas, justamente porque marcamos la escala superior. O sea, nosotros tenemos en Argentina, tenemos la desgracia de ser el país del mundo con el récord de concentración de glifosato en los cuerpos de agua. O sea que de alguna manera toda esa información que veníamos obteniendo empezaba a asociarse con la realidad, ¿no? Con la química que estaba dando este tipo de información. O sea, tenemos el récord mundial. Por ahora no he encontrado otro trabajo que encuentre en mayores concentraciones en cuerpos de agua de glifosato en el mundo. Y bueno, y siguiendo con esto del glifosato, también acá hay un trabajo que creo que cualquiera que se interese en estos temas es casi obligatorio leer, que es un trabajo también muy disruptivo, que lo marco justamente, si bien hay cientos de trabajos, y todos muy buenos, porque hay mucha gente en Argentina que trabaja, hay algunos trabajos que son de alguna manera que marcan un antes y un después, como fue el de Andrés, que le mostré hace un ratito. Este es el trabajo del querido y desaparecido y extrañado, a quien le extraño un montón, Damián Marino, justamente con Alisa Ronco, que también tampoco nos acompaña. Se ve que los buenos se van antes, ¿no? Este es el famoso trabajo en donde ellos estudian los residuos del glifosato en los sedimentos del río Paraná, desde Misiones
hasta la desembocadura del río. Entonces van haciendo una enorme campaña que duró, creo que más de un gran tiempo, un año o dos, no recuerdo exactamente cuánto, en donde colectaron, bueno, un sinnúmero de muestras de sedimentos y empezaron a hallar glifosato en el sedimento del río. ¿Eso qué quería decir? Bueno, eso era bastante obvio, ¿no? Quería decir que toda esta enorme cuenca, eso que vimos en el mapa de un principio, esa cuenca no gigantesca de soja que había ahí, no cuenca, sino eh, cultivos que estaban en toda esta área, iban escurriendo estos residuos e iban desembocando en lo que es el eje de todo este sistema, que es el Paraná Plata. O sea, es bastante llamativo, no llamativo, es bastante lógico pensar que todo esto, si va discurriendo, va a caer de alguna u otra manera sobre el río Paraná. Pero acá lo que llama la atención, porque esto se engancha con uno de los trabajos que les voy a comentar ahora, no sé cómo ando el tiempo, voy a avanzar un poco. Acá ustedes ven que en la muestra 12 se muestra un pico de glifosato en sedimento, un pico que hasta ahora que venía con niveles de detección muy bajos, justamente en la muestra 12 se muestra un pico importante de esta detección. ¿Y en qué coincide este pico? Perdón, ¿en qué coincide esta muestra? Bueno, esta muestra coincide con la desembocadura del río Salado, que el río Salado también es una cuenca muy importante. Estoy hablando del río Salado de la provincia de Santa Fe, ojo, que este es un río que nace en Santiago del Estero, que también recorre una enorme cuenca agrícola de la República Argentina. Y bueno, y a partir de ahí los valores toman, son mucho más altos hasta llegar a los mayores valores ya en la zona del río Luján, aproximadamente con casi 3.000 microgramos por kilo de glifosato en los sedimentos. Acá es obvio que hay una enorme tendencia norte-sur hacia una mayor concentración de glifosato, ¿no? Bueno, eh, yo trabajé muchísimos años sobre el río Salado, me interesa mucho ese río por distintos motivos. Estuve en un instituto de limnología que estaba junto a ese río, así que lo conocía bastante. Y si bien yo no soy experto en peces ni nada por el estilo, durante mi formación doctoral tuve en contacto con ictiólogos, ayudaba en algunas campañas que trabajaban con los peces, justamente en el instituto de limnología, y me habían llamado la atención algunas mortandades de peces que observé allá por los años 90 y pico, en donde ya por esos años se hablaba de que podían ser producidas por el derrame de plaguicidas, y bueno, pero nunca se corroboró mucho más nada de eso, ¿no? Simplemente eran hipótesis que obviamente siempre la hipótesis más fuerte son las cuestiones ambientales, que seguramente tienen mucho que ver con la mortalidad de los peces, ¿no? Porque siempre estas mortalidades de peces ocurren cuando baja el oxígeno, cuando hay altas temperaturas, cuando el río está seco, etcétera, etcétera. Pero los plaguicidas podían estar haciendo lo suyo. Entonces hicimos un trabajo un trabajo multidisciplinario con distintos colegas. Acá desde este momento tengo la oportunidad de conocerla y a una investigadora también que para mí es extremadamente importante en estos momentos, que es Virginia Aparicio. Supongo que ustedes la conocen también. Así que ella fue la encargada de hacer los residuos de pesticidas en agua y sedimentos del río Salado. Y estudiando este río encontramos que, bueno, había más de 30 moléculas dando vuelta en el río, y las características ecotóxicas del río Salado eran malísimas. O sea, acá lo que hicimos nosotros es, bueno, encontramos metales, encontramos básicamente muchísimas cosas que están contaminando el río y que seguramente tienen muchísimos años, pero a su vez también hicimos estudios con los organismos bioindicadores, que son las larvas de anfibios, haciendo ensayos de laboratorio, y demostramos que esos ambientes son, o sea, uno toma sedimentos y con esos sedimentos
puede hacer un ensayo de laboratorio y obtener distintos biomarcadores, ¿no? Enzimáticos, genotóxicos, de supervivencia, y encontramos que la calidad de este río era extremadamente baja, la calidad ambiental, todos los índices daban por abajo de la media de ese río, ¿no? Y bueno, y acá, siguiendo en ese sentido de ese río, hicimos un trabajo, seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado, porque, bueno, fue bastante renombrado en su momento y aún se sigue discutiendo. Y, y como todo acá en Argentina se discute, como son todos expertos de casi todo, en Twitter obviamente son todos expertos de todo, este trabajo ha sido bastante, de alguna manera, discutido y desacreditado porque se promocionó o lo promocionamos como el récord de pesticidas en peces del mundo. Y fue así, realmente fue así, porque los resultados que obtuvimos en los sábalos del río Salado, que lo muestramos casi en más de 300 kilómetros, o sea, hicimos un estudio completo del río, tomando muestras en distintos sitios, llegamos a obtener valores desde la localidad de San Justo hasta la desembocadura del río. Obtuvimos valores en el caso, acá le muestro la tabla, que es lo más interesante, que en el caso del glifosato llegaban a valores en músculo, porque hicimos la diferencia entre músculo y vísceras, llegaban a valores de 187 microgramos por kilo, y su metabolito llegaba casi a 3.000, más de 3.000 microgramos por kilo. También tenían valores extremadamente altos de glufosinato de amonio y de algunos insecticidas que son extremadamente tóxicos en el medio acuático, como es la cipermetrina, el clorpirifos, la lambda cialotrina. Así que bueno, aquí logramos dilucidar esta incógnita que había hace muchísimos años la incógnita era si los peces del río Salado, en donde ocurren mortalidades tan frecuentes, eh, están contaminados o no. Bueno, la respuesta es sí, están contaminados. A partir de este trabajo, el gobierno se comprometió a continuar el monitoreo. Eh, se pueden, al día de hoy, nunca vimos un resultado aparte de los nuestros, con lo cual tenemos dos cosas para pensar. O encuentran los mismos resultados y no quieren decir que teníamos razón, o directamente no están haciendo absolutamente nada. Así que bueno, este trabajo quedó ahí a disposición de toda la comunidad y sigue estando ahí, ¿no? Y lo interesante es que muchas de las cosas que encontrábamos, de alguna manera podían explicar, no en todo, pero sí en parte, algunas de las mortandades de peces que ocurren frecuentemente en el río Salado, ya que estaban por encima de los valores de concentración letal 50 que soportan, en este caso, los peces, sobre todo insecticidas como el clopirifos, la cipermetrina, etcétera, son muy tóxicos para los peces y con muy bajas peces y anfibios y organismos acuáticos con muy bajas concentraciones le producen mortalidad. Pero si lo veíamos desde el punto de vista, porque la gran pregunta era, ¿qué pasa si la gente consume esos peces? Porque de hecho, como para sumarle como para si esto no fuera terrible, justamente el sábalo es una especie de subsistencia para muchas comunidades locales y muchas veces el único alimento que consiguen para comer, tanto ellos como tanto los habitantes de la costa como sus hijos.
Entonces era una enorme preocupación que obviamente también era nuestra. De hecho, en el momento que vimos estos resultados, lo pensamos muchísimo antes de publicarlo porque decíamos, eh, no estaremos de alguna manera alertando y que la gente tenga un recurso menos de su alimento, pero también la responsabilidad de tener esta información y no publicarla es enorme. O sea, no había otra forma que informarlo, que publicarlo en una revista científica, como que es lo que hacemos nosotros, y después, bueno, que la comunidad se entere. Así que, bueno, lamentablemente muchos sobre todo la cipermetrina, el glufosinato de amonio, había cosas que esos residuos en estos peces están muy por encima de los valores de ingesta máxima admisible que se permiten en la Comunidad Económica Europea y en otros lugares. O sea que suponemos que los peces esos están transfiriendo tóxicos o sustancias tóxicas a todos los habitantes que están consumiéndolos. Eso no, nadie hasta ahora ha hecho un trabajo que diga lo contrario, con lo cual, de hecho, para mí esto sigue siendo así. Y bueno, esto es lo que habíamos demostrado, víscera, músculo, y bueno, aquí hasta acá este trabajo, diríamos, más de campo, y ahora así como dando vuelta de hoja y pensando que seguramente una de las mayores preocupaciones que todo el mundo, que las personas tienen con respecto a estos hallazgos de residuos de plaguicidas, tanto en los ambientes como en los animales silvestres, es esos residuos están en las personas también. Y bueno, la respuesta lamentablemente es sí, y cada vez más sí. Eh, Empezaron a conocerse. Argentina no es un lugar en donde se hagan muchas investigaciones de este tipo, ¿no? En donde se analicen la relación que tienen los plaguicidas con distintas patologías. De eso seguramente se va a encargar de ilustrarlos Damián. Yo por eso en ese tema trato de no decir demasiado. Simplemente estoy mostrando información que se conoce, que ya de alguna manera se iba suponiendo que las personas que están tanto en sitios relacionados con el uso de plaguicidas, o personas que no, personas que viven en el medio de la ciudad, tienen o tenemos, yo no me lo he hecho en los análisis, así que no puedo decir tenemos, pero puedo decir tienen, porque un montón de personas que se hacen, que ni siquiera son trabajadores rurales, son personas comunes y silvestres, empiezan a dar información de que tienen residuos de estos agroquímicos en su cuerpo, y generalmente lo que aparece, generalmente en mayor proporción, o a veces es el único que se detecta, es el glifosato, que tiene su lógica por lo que veníamos diciendo, que la cantidad de litros que se usan en el país y lo que se han usado durante una gran cantidad de años, ¿no? Bueno, y estos datos son de público conocimiento. En general ha habido distintas causas judiciales que han ido. Todo esto se está judicializando en gran parte del país y toda la gente trata de protegerse, se hacen los análisis e intenta que se le alejen de sus moradas en la utilización de los plaguicidas, pero en general, lamentablemente, con resultados positivos, ¿no? Que tienen en su cuerpo o sus hijos tienen también glifosato. Generalmente siempre aparece glifosato y AMPA, ¿no? Como nos aparecieron los peces en mayor proporción, ¿no? Pero también bueno, esto, si se ponen a buscar van a encontrar un montón bueno, y ahora afortunadamente hay un trabajo de investigación, no me quiero adelantar al final de la charla, en donde todo esto realmente se ha corroborado en forma más que excelente. Pero también hubo otra cosa que llamaba un poco la atención, que era si podría existir alguna relación entre los agroquímicos, esto en especial el glifosato, y la presencia de arsénico, ¿no? El arsénico, de hecho, en algunos sitios, en algunos pueblos de Argentina, eh, mucha gente empezó a preguntarse si esa presencia de arsénico
podía estar teniendo relación con algunas patologías que esas personas tenían, sobre todo en Exaltación de la Cruz, fue uno de los primeros lugares en donde esto ocurrió, en donde la misma gente va recopilando información. Y bueno, uno cuando siempre trata de escuchar lo que lo que dicen las comunidades, en algún momento pensé que si existía alguna relación entre particularmente el glifosato y el arsénico, había que ver alguna forma de demostrarlo. Y había algo de información de trabajos hechos en la India en donde algo ya se había demostrado. Y bueno, un poco para ver un poco qué sería esta hipótesis que tuvimos de la relación del glifosato y del arsénico. Ya podemos ver que Sudamérica es el continente del mundo con mayor problema de arsénico en sus aguas, y que esta región arsenical de América del Sur coincide en bastante medida con justamente la utilización o los MAP, o la utilización de agroquímicos por los cultivos, ¿no? O sea que acá teníamos una hipótesis de riesgo a corroborar. Si había alguna relación entre el- la sustancia o el herbicida que más se utilizaba en estas regiones con la presencia de arsénico en la misma región. O sea, el riesgo toxicológico estaba dado. Entonces, hicimos un trabajo, obviamente uno ve los resultados y parece, habrán dicho, bueno, qué fácil. Bueno, esto llevó muchísimos trabajos previos, bastante investigación previa, muchas pruebas, muchos errores, etcétera, hasta que logramos ajustar un poco el modelo experimental y pudimos determinar un fenómeno de sinergia entre el glifosato y el arsénico que no había sido demostrado en ninguna parte del mundo. O sea, nunca hasta ahora había habido una investigación en donde experimentalmente, en principio, se demostrara que dosis que no producen efectos eh, genotóxicos o que no producen efectos hormonales, mezcladas esas dosis, esos efectos son extremadamente más altos. O sea que de alguna manera hicimos la primera evaluación de la sinergia que podía haber entre el glifosato y el arsénico. Este trabajo también tuvo bastante repercusión porque, bueno, imagínense todas esas poblaciones en donde no solo padecían el flagelo del arsénico, que muchas veces puede llegar a ser hasta una cuestión natural, pero es bastante discutible si el extraer permanentemente agua con cultivos extensivos no aumenta la presencia de ese metal, aunque de eso no soy experto. O sea que tenía el flagelo de tener que consumir agua con arsénico y a su vez también tenía el flagelo porque se iban a hacer un análisis y encontraban no solo arsénico en su cuerpo, sino también glifosato. Bueno, eso quedó ahí también. Con este trabajo tuvo mucha repercusión en la localidad de Pergamino, en donde otro juicio mediante se logró que la intendencia en algún momento le tuviera que repartir agua limpia a la gente. Eso creo que ya como todo queda en la nada, la gente se olvida y el problema obviamente debe continuar, ¿no? Bueno, y ahora sí, ya como para ir cerrando, no sé cómo estoy en el tiempo, traté de ir lo más rápido posible. Faltan 5 minutos Bueno, aproximadamente. llegué más o menos. Bueno, quería resaltar una investigación que para mí es revolucionaria. Como marqué el trabajo de Andrés Carrasco, después marqué el trabajo de Damián Marino y Alicia Ronco, ahora quiero marcar los trabajos de la doctora Virginia Aparicio y su equipo de investigación y todo el proyecto SPRINT, que supongo que ustedes también, las personas que me están escuchando, están al tanto de lo que hablo, y que en lo que a mí respecta es
la prueba definitiva científica de que la contaminación no solo está en el agua, como lo demostró Damián, no está está en el agua, en el suelo, en los sedimentos de los ríos, en el aire, en la lluvia, etcétera, etcétera. Está en la fauna silvestre, como, bueno, ese triste récord que demostramos nosotros, y un montón de investigaciones más. Mostré ese porque nadie había estudiado ese pez, que para mí es un bioindicador excelente, pero no quiere decir que no haya estudios en otras especies. Y esto tampoco quiere decir que no haya otros estudios en humanos. Marco este porque es el estudio más completo que conozco hasta la actualidad, en donde realmente se tomaron montones de muestras y se obtuvieron valores que también de alguna manera asustan, y se hicieron análisis en matrices que a mi entender no habían sido estudiados, por lo menos en Argentina, como era la materia fecal, y encontraron valores que realmente asustan, hasta de 759 microgramos por kilo de glifosato, y también encontraron grandes concentraciones en plasma. Este trabajo tuve una charla hace un par de días con la doctora Virginia Aparicio. Me dijo que ya está, hay una preprint que se puede acceder para leerlo. Un preview, ¿no? Un preprint. Este trabajo seguramente será corregido por los revisores, pero ya está disponible. Acá les dejo la, la dirección electrónica, y ya este trabajo ya está accesible a la comunidad en un preprint, que era lo que creo que por ahí faltaba, de que el trabajo de este enorme equipo de trabajo de Europa y Argentina esté publicado. Bueno, se está publicando, ya está. Esto ya se considera prácticamente una publicación cuando está disponible en forma de preprint. Así que quería cerrar simplemente con eso y felicitar a la doctora Virginia Aparicio por su enorme labor y lo que ha aportado hacia la toxicología y la ecotoxicología de nuestro país. Bueno, nada más. Y esto es una diapositiva con que siempre cierro. Si bien no pude extenderme en todos los otros trabajos que hemos hecho, pues hubiéramos estado toda la tarde, otros trabajos, ¿no? El tema de los agroecosistemas, siempre me pregunto si todo lo que se van encontrando que tenga relación sobre todo con la salud humana y con la desaparición de la fauna silvestre, o con los efectos sobre la fauna silvestre, son simple casualidad, o hay una casualidad, una causalidad en este tipo de efectos que se van hallando, y el desarrollo de una agricultura que hasta ahora parecería que es bastante poco sustentable. Bueno, espero que haber llegado justo en el horario, no haberlos aburrido, y estoy a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Perfecto, estuviste con el horario, Rafael. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer un aviso en el medio para las personas que entraron más tarde al canal de YouTube. Contarles que está terminando la exposición del doctor Rafael Lachmanovich, que queda todo grabado en el canal. Ahora vamos a escuchar a Damián Bersenasi. Y también decirles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de YouTube, y que no se va a dar certificados por la asistencia a los seminarios, este ciclo de seminarios de agroecología. Voy a pasar a presentar al doctor Bersenasi. Él es médico, especialista en medicina legal de la Universidad Nacional de Rosario, con una expertise en salud socioambiental, el Colegio Médico de la Segunda Circunscripción de Santa Fe,
Es director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular de Salud Pública en las carreras de Medicina de las Universidades Nacionales de Rosario y Chaco Austral. Es coautor de varios libros y publicaciones que abordan los impactos en la salud de los modelos de producción, director de proyectos de investigación que abordan las relaciones entre los modelos de producción, la producción de alimentos y la salud, y miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Muchísimas gracias por participar, te dejamos para que compartas pantalla y todas las preguntas se van a hacer al final. Bueno, muy buenas tardes, Julieta. Bueno, a todos quienes nos acompañan hoy, en principio un agradecimiento a quienes organizan este espacio tan necesario en nuestros tiempos para poder sin dogmas, pero con convicciones y con pasión, como nosotros siempre decimos, acompañar estos procesos de discusión respecto de qué pasa con nuestra salud en los contextos de agroindustrias o de producciones agroindustriales que hoy estamos transitando, ¿no? Por eso para mí es tan importante este ciclo de seminarios y me siento tan honrado de haber sido invitado a participar. Rápidamente, me parece siempre importante y quizás quede más claro sobre el final de la charla, explicitar los conflictos de interés. Yo soy, como se decía recién, ¿no? Profesor universitario, desde el jardín de infantes hasta mi posgrado ha sido todo en la universidad pública, en la educación pública en nuestro país. Trabajo para la educación pública porque no ejerzo la medicina en forma particular, sino que soy específicamente, exclusivamente docente en la universidad. Y no tengo ningún vínculo con la industria farmacéutica ni con ningún otro tipo de industria. Y me parece importante esto porque eso me permite no tener conflictos de interés más que el que tengo con el pueblo que sostiene la universidad pública que me formó y en la cual trabajo. Y por sobre todas las cosas, como médico hice un juramento que es primero no dañar, primero no hacer daño. Y desde ahí es donde intenté construir el proceso de formación y de praxis profesional que me ha permitido ser parte del colectivo de salud socioambiental en la facultad. Y hoy quería proponerles hacer un recorrido en el que podemos ir pasando, en principio, bueno, re- referenciándonos en trabajos científicos, por eso digo, hablemos con papers, ¿no? Para ver, bueno, qué sabemos de de la química que estamos usando hoy en nuestros modelos de producción, identificar un poco quién es quién en estos contextos, dónde está en realidad el problema y qué andan diciendo las ciencias en estos tiempos. Y para eso lo primero que me parece importante destacar es que no podemos obviar que los seres humanos como especie compartimos con la mayoría de las otras especies que en general son el objetivo, el blanco de los productos químicos que hemos incluido en nuestros procesos de producción de, de comida o de precursores de comida, porque vamos a ver que alimento también es otra cosa, no solamente algo que se produce en la tierra. Compartimos entre un 85 y un 40% de nuestra estructura genética. Esto quiere decir que tenemos mucho en común, incluso con esas especies a las que queremos destruir con los productos químicos que hemos asimilado como fundamentales para nuestros modelos de producción. Y quizás en esta compartida de estructuras genéticas pueda radicar la relación que nosotros empezamos a identificar entre los modos de enfermar y de morir en la región agroindustrial en la Argentina y los modos de producir que han ido cambiando en esta región en la que nosotros vivimos. Y para eso, algunas consideraciones generales, ¿no? Y el primero me parece que es interesante este texto que fue publicado en 1990 por la Organización Mundial de la Salud y que ya avisaba en el 90, o sea, 6 años antes de que Argentina, por ejemplo, autorice el uso de eventos transgénicos asociados a sustancias químicas, básicamente herbicidas en base a glifosato, pero eso fue la punta de lanza de todo lo que vino después, que el uso de plaguicidas en la agricultura, decía la OMS, que iba a generar un fuerte impacto en la salud pública a partir de intoxicaciones agudas, pero también de intoxicaciones crónicas. Y esto es importante que quede claro porque lo que en general se utiliza como criterio para la medición y para la definición de la toxicidad de un producto es aquello que está relacionado con los daños agudos, básicamente a partir de la dosis letal 50, que es el clasificador estrella de los criterios de toxicidad. Nosotros medimos fundamentalmente daños agudos y no tenemos en cuenta los daños crónicos, que, fíjense ustedes,
a nivel de alteraciones neurocognitivas, desórdenes reproductivos y endocrinos, genotoxicidad, trastornos neurológicos como el Parkinson, enfermedades respiratorias, síntomas crónicos de alteración del funcionamiento adecuado de nuestro organismo y desarrollo de enfermedades oncológicas o oncomatológicas como los linfomas no Hodgkin, cáncer de mama, de vejiga, de ovario, de pulmón, de próstata, leucemias, meningiomas. Digo, ya está demostrado, evidenciado que este tipo de productos tienen o ejercen acción en su desarrollo. Ante esta preocupación de la OMS, que se ratifica con los papers que la ciencia digna, la ciencia libre de conflictos de interés, fue poniendo a nuestra disposición para poder identificar cómo la mayoría de los productos químicos que estamos usando hoy en el modelo de producción agroindustrial en nuestro país tienen marcados efectos como disruptores endocrinos, ¿tá? Nosotros necesitamos identificar y reconocer que ya no hay posibilidad de negar ni de obviar que en nuestro país, sobre todo en las regiones agroindustriales, pero también el resto del país, como bien explicaba recién Rafael Lajmanovich, a partir de diversos trabajos sabemos que no hace falta vivir en una comunidad directamente en contacto con estos químicos para recibir a estos químicos en nuestros cuerpos, porque vienen por el agua, por el aire y por la comida que incorporamos en nuestro cuerpo, pero que ya se han medido incluso los índices de exposición a los distintos químicos o agroquímicos en nuestro país. Y que, fíjense ustedes, para el 2,4-D, para el clorpirifos, para el glifosato, para el clenbuterol, ya se han establecido científicamente las asociaciones entre las exposiciones a este tipo de productos y el desarrollo de distintas formas de mortalidad, fundamentalmente por cáncer, pero también de otro tipo de problemas de salud. Y entonces me parece importante que nosotros veamos cómo, y yo voy a intentar hacer mucho eje en este encuentro de hoy en esto, cómo las químicas a las que estamos siendo expuestos son químicas que nos afectan en lo inmediato. Y hace pocos días en la provincia de Santa Fe tuvimos un caso terrible, caso de fallecimiento de una persona que ingirió un producto químico que utilizaba él como trabajador en la producción de frutillas, un órgano fosforado que generó una intoxicación de todo el equipo médico que lo atendió en la guardia, más el equipo de bomberos, más el resto de los pacientes tuvieron que ser evacuados del centro de salud donde esta persona fue atendida. Aún incluso después de fallecida seguía generando una contaminación el producto que él había incorporado y había ingerido. Digo, como muchos de estos productos químicos tienen una acción aguda de daños, en este caso neurotóxicos, pero que también tienen capacidad de generar daños epigenéticos. Daños epigenéticos que establecen modificaciones en nuestra estructura genética, estimulando el desarrollo de distintos tipos de patologías y que al mismo tiempo, generan un daño en la memoria de nuestra estructura genética, de nuestro ADN, que puede ser replicado y que puede ser transmitido a próximas generaciones. Fíjense, este es un trabajo elaborado por investigadores de la Universidad de Rosario, donde se establecía el efecto del 2,4-D a nivel del daño en la etapa peripuberal, ¿está? Porque lo que hacía era generar, al alterar el funcionamiento endocrino, es decir, alterar el sistema de emisión o generación y liberación de hormonas en nuestro organismo, va alterando el desarrollo de glándulas como por ejemplo la próstata en este caso, ¿está? Y afectando los procesos reproductivos. Este 2,4-D, que es uno de los principales productos que se utilizan en nuestro país en la producción agroindustrial, básicamente, ¿está? Puede afectar no solamente el sistema nervioso, afecta y está comprobado que es un disruptor endocrino, sino que tiene impactos en los procesos reproductivos y, entre otras cosas, induce daño genético.
daño genético que fue además identificado en comunidades expuestas al cóctel de químicos, no solamente a este, sino al cóctel de químicos que se usa en la agroindustria, en comunidades de Paraguay y en comunidades de nuestro país, por equipos diferentes de investigadores que, ante la misma preocupación, fueron encontrando estos daños en nuestra genética. Fíjense cómo los grupos no expuestos tienen menos expresión de daño genético que los grupos expuestos a este tipo de productos de la agroindustria, sobre todo cuando hablamos de un trabajo hecho en infancias en Paraguay, ¿no? Y fíjense ustedes que no estamos hablando de un solo producto, estamos hablando de un conjunto de productos que se utilizan en nuestros sistemas productivos, que se utilizan muchas veces combinados o sucesivamente, y de los cuales o no hay o hay muy pocos trabajos de investigación sobre los sinergismos. De hecho, los trabajos de investigación sobre sinergismos del equipo de Rafael Lasmanovich son pioneros y son fundantes en muchos casos de las investigaciones en sinergismos que deberían haber sido, desde nuestro punto de vista, exigidas antes de habilitar el uso de este tipo de combinaciones químicas. En ese sentido, sigue habiendo, fíjense ustedes, trabajos que hablan de cómo impacta en la fertilidad y en la salud reproductiva la exposición a este tipo de productos y cómo la capacidad de alterar nuestro sistema endocrino es uno de los principales problemas sanitarios que este modelo genera, porque la alteración del sistema endocrino, es decir, la alteración de nuestras glándulas, es un precursor de la alteración del funcionamiento de todo el resto de nuestro organismo, inclusive del desarrollo de líneas celulares anómalas o precancerígenas. Y entonces uno dice, bueno, ante todo esto, ¿por qué esto sigue ocurriendo ante la inacción del Estado? ¿Por qué los estados permiten que este tipo de productos que, como vimos recién, ya han sido demostrados dañinos para la salud, sigan usándose? Entre otras cosas porque no existen, desde nuestro punto de vista es un elemento clave, los registros del sistema sanitario acordes a la gravedad de la situación. Y yo quería poner esto a disposición porque esto es un informe que elabora el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe en el año 2010, a partir de que, no de que la provincia estaba preocupada, o el Ministerio de Salud de la provincia en el 2010 estaba preocupado por la salud de las personas que vivían en la localidad, en el barrio Urquiza de la localidad de San Jorge, sino de que un juez hace lugar a un pedido de una vecina de ese barrio que dice: mi hija está enferma, su enfermedad está relacionada desde mi punto de vista, dice esta mujer, con la exposición a los agroquímicos de la que somos víctimas por las fumigaciones frente a nuestra casa, de los campos que se utilizan para producir frente a nuestra casa, a nuestro barrio. Y entonces un juez hace lugar al pedido de esta persona de limitar las fumigaciones en esos campos aledaños al barrio en el que vivía esta persona con su hija, y le exige al gobierno de la provincia de Santa Fe que elabore un informe epidemiológico respecto de qué pasó a partir de que se prohibió la fumigación, si hubo o no hubo un cambio en la situación de salud. Y fíjense que entre el periodo en el que se fumigaba, en el que se exponía a la población a estos químicos, y el periodo en el que la exposición estuvo vedada por una orden judicial, hubo una disminución de todas las causas o los motivos de consulta por afecciones agudas a nivel de afecciones conjuntivales, es decir, irritaciones en los ojos, irritaciones en la piel, irritaciones de la vía aérea, una disminución, si ustedes ven allí, es realmente significativa la disminución que hay entre uno y otro periodo. eh, y es interesante que esa disminución se debe, digamos, o coincide en el tiempo solamente con la eliminación de la exposición a este irritante externo que significaban las fumigaciones a las que estaban expuestas en este barrio previo a la prohibición judicial. Tanto es así, las vías aéreas tienen una disminución importante, sobre todo en bronquiolitis y en broncoespasmos, que, fíjense ustedes, en el informe se plantea una disminución para todos los motivos de consulta, tanto en pediátricos como en adultos, fundamentalmente
digamos, trátese o no de motivos potencialmente asociables con un irritante externo, pero con una variación porcentual mayor en los que pueden estar asociados a irritantes externos. Esto significa que claramente el haber limitado la exposición disminuyó los daños agudos, pero al mismo tiempo, es necesario identificar qué pasa con las exposiciones y con el impacto a largo plazo o a mediano y largo plazo que esas exposiciones tienen en nuestras estructuras biológicas. Este es un trabajo publicado en el año 2019 que demuestra que la exposición a sustancias químicas, esto se hizo con herbicidas en base a glifosato, genera un daño genético que se transmite transgeneracionalmente. Es decir, que yo puedo haber sido expuesto y no expresar en mi estructura biológica un daño muy importante, pero que mis nietos pueden llegar a expresar una diferencia significativa de problemas de salud respecto de los nietos de quienes no han sido expuestos en el mismo periodo que yo. Estos trabajos fueron realizados obviamente en animales de laboratorio, porque violaría las reglas, las leyes de Helsinki el hacer este tipo de trabajos en seres humanos. Sin embargo, es lo que nos exige la industria química para poder, e incluso en muchos casos también la política, para poder asumir acciones concretas de cuidado, de preservación de la salud de nuestras comunidades en lo que se refiere a la exposición a este tipo de sustancias. No hay duda ya de que el glifosato no solo es un generador de o un potenciador de malformaciones congénitas y un generador de linfomas no Hodgkin, como veremos también más adelante, sino que también es un disruptor endocrino y genera daños neurológicos, con lo cual nosotros tenemos que reconocer que hoy los cócteles químicos a los que estamos siendo expuestos son cócteles no estudiados y que cuando han sido estudiados han demostrado ser, por los sinergismos, es decir, por esa acción en conjunta de dos sustancias que se potencian en su capacidad de daño al actuar en conjunto, han demostrado ser mucho más dañinos de lo que se asumía o de lo que las propias industrias reconocían. Todo lo que estoy poniendo acá son papers publicados en revistas internacionales que no fueron refutados en ninguno de los procesos previos ni posteriores a las publicaciones. El del sprint que yo quería poner a disposición de ustedes en realidad no el resultado, sino lo que significó que un organismo como el INTA haya participado a través de la doctora Virginia Aparicio y un equipo en el desarrollo de esta investigación a nivel internacional y que el Estado Nacional, por pedido, esto lo sabemos por trascendidos, de autoridades del Ministerio de Salud de ese momento, hayan prohibido la difusión de los resultados en Argentina de un trabajo que no era solo de argentinos, sino que era de todo de un trabajo multicéntrico, pero que además ponía en evidencia la presencia en nuestros cuerpos, en cuerpos de personas que no habían admitido jamás que esas sustancias les sean incorporadas, de químicos dañinos para la salud, de manera aguda, de manera crónica, de manera inmediata y de manera transgeneracional. Digo, por eso para mí es importante en un espacio como este hacer un reconocimiento a el valor que tienen los organismos del Estado cuando en ellos participan, trabajan y ponen su energía personas que están convencidas de la importancia de aportar desde estos lugares en la construcción de sociedades más saludables. Porque este tipo de trabajo como el sprint no se hacen, no se estimulan desde otros lugares que pueden estar más vinculados a las necesidades de las corporaciones. Hay un trabajo, también un proyecto que es el proyecto Pesticidas Introducidos Silenciosamente, que también ha evaluado la presencia de químicos en quienes no viven en áreas rurales y han encontrado la presencia de estos químicos en personas que viven en Ciudad de Buenos Aires, en Mar Chiquita, en Saladillo, en Lobos, en La Matanza. Y lo más interesante es que la Ciudad de Buenos Aires fue donde más positividad hubo en cuanto a la presencia de estos pesticidas en los organismos de las personas evaluadas. Y en esta línea de ir compartiendo con ustedes trabajos científicos, no quería dejar de poner este del Instituto Ramazzini del año pasado,
que demostró la toxicidad del glifosato para el microbioma, pero además la asociación entre el glifosato con el desarrollo de leucemias en las primeras etapas de vidas en función incluso de la exposición a dosis consideradas seguras por las agencias regulatorias. Este trabajo para ser publicado a principios de este año. Es un trabajo elaborado por el Instituto Ramazzini, que es uno de los institutos de salud laboral más importantes que existen a nivel internacional. Entonces uno dirá, bueno, si todo esto está pasando, si acaba de publicarse en octubre del año pasado este trabajo que evaluó la asociación entre las áreas de producción agroindustrial con químicos y el cáncer en los niños en Brasil, y demostró que a medida que se fue ampliando el cultivo de soja transgénica en Brasil y aumentando la exposición a pesticidas agrícolas, aumentó la mortalidad por cáncer infantil en la población en general expuesta indirectamente a este tipo de químicos, y que las comunidades o las poblaciones expuestas a partir de los, la incorporación de estos químicos por el agua tuvieron que recurrir a tratamientos antineoplásicos para poder resolver o iniciar un proceso de recuperación de su salud, lo que quiere decir que fueron diagnosticados con cáncer. ¿Tá? Me parece que no deja lugar a dudas respecto de los resultados que el equipo al que yo pertenezco identificó cuando recorrimos las localidades de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, en general rodeadas por las zonas de producción agroindustrial de transgénicos asociados a agroquímicos, y que nos permitió entrevistar en su domicilio a más de 130.000 personas, de 40 localidades de estas 4 provincias, y que cuando hicimos un análisis solo de 8 localidades de la provincia de Santa Fe, lo que encontramos fue un aumento en la incidencia de mortalidad por cáncer en estas localidades respecto de la media nacional. Sobre todo en mujeres, donde la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer era 66% mayor en estos pueblos que para la población en general. Sobre todo en jóvenes de entre 15 y 45 años, donde la posibilidad de morir por cáncer era de 2,5 veces mayor que era para la población en general, lo que destierra el discurso de que hay más cáncer porque son más viejos en estos pueblos, y entonces por eso se desarrolla más. No, señor, el aumento de 2,5 veces respecto de la media nacional es en el grupo etario de entre 15 y 45 años, y que los tumores con mayor frecuencia fueron los de mama, colon, pulmón y útero. 27.644 personas fueron analizadas en este trabajo, ¿tá? Que implica el 68% del total de la población de estas 8 localidades que nosotros evaluamos. Digo, una N para nada despreciable a la hora de analizar estudios epidemiológicos desarrollados en esta región. Como bien les mostraba recién Rafael, es una de las regiones con mayor porcentaje de hectáreas sembradas por soja en nuestro país. Tenemos los trabajos, esta extraordinaria recopilación de Horacio Beldoménico respecto de la evidencia científica sobre el impacto de los plaguicidas en la salud. Y entonces la pregunta es, ¿por qué esto está ocurriendo? ¿Por qué con semejante volumen de información científica nosotros hoy estamos teniendo todavía que dar debates respecto de la existencia de 2 bibliotecas, o respecto de por qué están todavía autorizados productos que ya se sabe que son dañinos para la salud? Me parecía por eso importante ver un poco quién es quién, y voy a intentar centrar en esto lo que queda de mi exposición, ¿no? En el año 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es una agencia que depende de la OMS, elaboró y publicó esta monografía 112, donde, entre otras cosas, establece una reclasificación de la toxicidad del glifosato, planteándolo como cancerígeno en animales. Es decir, ya no hay dudas de que en pruebas hechas en laboratorio se demostró que en animales de laboratorio esto genera cáncer, sino que además es probablemente cancerígeno en humanos, porque dice que hay pocos estudios, no hay todavía estudios suficientes para poder demostrarlo, pero los que había ya planteaban en esta monografía 112 que había una asociación indiscutible entre la exposición a los herbicidas en base a glifosato y el desarrollo de linfomas no Hodgkin. Esta monografía, publicada en 2012, generó obviamente una polémica, y fíjense que en el año 2017 la agencia Reuters difunde
un cable de noticias que da cuenta de una investigación realizada no por científicos independientes validados en universidades, sino por una agencia de periodistas que supuestamente habría analizado y encontrado diferencias entre el borrador y la versión definitiva de ese informe que dio origen al volumen 112 de la IARC, en el que se reclasificaba el glifosato. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué puede haber pasado acá? Y entonces uno analiza que, o encuentra que en el año 2016, o sea, un año después de que la IARC hiciera o publicase esa monografía 112, aparece este artículo, esta revisión independiente de un panel de expertos independientes sobre el potencial carcinogénico del glifosato para intentar contrarrestar el resultado de la investigación y de la monografía de la IARC. Yo dejo acá para que ustedes puedan ver los autores de esta monografía, entre los cuales está un señor John Acquavela, ¿tá? Y para que ustedes vean lo que dice de estos autores, ¿tá? De Williams, Acquavela, Berry, Lemon McHenry, que es un investigador en ética médica, que a partir de la difusión de los Monsanto Papers, que fueron esos documentos que la justicia norteamericana obligó a Monsanto a entregar y en donde se demostró que Monsanto conocía sobre la toxicidad de sus químicos antes incluso de meterlos o ofrecerlos al mercado y que había ocultado esa información, descubrió que estos trabajos de esta revisión independiente, estos autores de esta revisión independiente, todos habían estado trabajando en realidad bajo las órdenes de un señor llamado William Hayden, que bajo juramento en uno de los juicios que Monsanto pierde contra una persona afectada por un linfoma no Hodgkin a partir de haber estado expuesto a haber usado el glifosato provisto por Monsanto, reconoció que él había sido uno de los revisores previos a que el paper fuese enviado a la revista. Algo que supuestamente la revista no sabía y que nunca le fue informado a la revista en donde se publica este artículo, que es el principal caballito de batalla de quienes salen a decir que la IARC ocultó información y no tuvo en cuenta toda la información científica que tenía que tener en cuenta. Y entonces me interesaba con ustedes compartir para que veamos, en el caso del glifosato como un caso testigo, ¿tá? Fue autorizado en Estados Unidos a partir de los informes que elabora la IBL, que es una agencia clausurada en 1983 por la EPA por la demostración de que generaba informes fantasmas al servicio de las corporaciones para poder solicitar la aprobación de productos químicos, ¿está? Y fíjense ustedes que esta IBL cerrada en el 83 por haber mentido en los informes que presentó para poder garantizar la aprobación de productos químicos, no significó que los productos químicos hayan perdido su aprobación. Y en el 2016, Intertek, otra empresa, aparece involucrada en la triangulación entre ese equipo de investigadores independientes, dentro de los cuales estaba, por ejemplo, John Acquavela, ex miembro de los equipos de investigación en toxicología de Monsanto, ¿tá? Y William Hayden de Monsanto, que fue el que les dictó las modificaciones que tenían que hacer a estos investigadores para poder publicar en esta revista un paper que se planteó como una revisión independiente del potencial carcinogénico del glifosato. Tal fue el escándalo cuando esto se hizo público a partir de los Monsanto Papers, que la revista Critical Review in Toxicology tuvo que publicar en el 2018 una expresión de preocupación, donde, a partir de todos estos papers que son los caballitos de batalla de los defensores de este herbicida, tuvieron que, el editor en jefe, editor de la revista, reconocer que en todos estos trabajos no se había informado quienes en realidad habían participado en la redacción de los mismos. Y no se había informado la asociación entre esas personas que habían participado en la redacción de los mismos y la industria o la empresa que se beneficiaría de ello. Es decir, no se habían informado de los conflictos de interés. Y entonces dicen que habían solicitado correcciones, pero que hasta la fecha de publicación de este aviso
solo habían recibido correcciones en 3 de los 5 artículos y ninguna explicación adecuada de por qué no habían informado previamente como correspondía a esta situación. Este es el señor William Hayden en el juicio que pierde Monsanto, el primero de los juicios que pierde Monsanto en Estados Unidos contra Dow Johnson, y en el momento en el que está reconociendo que él participó en la revisión previa al envío a la revista de ese manuscrito. Digo, me parece que esto es importante, porque esto es lo que nos permite a nosotros después leer de otra manera títulos como este, ¿no? La EFSA, que es la Agencia de Seguridad Química de Europa, no identifica áreas críticas de preocupación de la evaluación en riesgo de glifosato, una noticia que fue ampliamente difundida en nuestro país y en el mundo para justificar la prórroga en el uso de glifosato. Sin embargo, lo que no se dijo es que este informe de la EFSA, a partir del Comité de Análisis de Toxicología de la EFSA, no reconoce o no advierte previamente que el presidente de este comité de riesgos de la EFSA, ¿está? Y 2 miembros más del comité que evaluó la toxicidad del glifosato a partir de los informes o trabajos científicos públicos, habían trabajado para 2 sociedades de consultoría en el sector químico durante 20 años y cuyo contrato había concluido justo el día anterior de comenzar su cargo como presidente de la Comisión de Evaluación de Riesgos de la ECHA. Digo, esto es lo que subyace atrás de los procesos que después permiten que organismos de control o de regulación adopten las decisiones que adoptan en favor de las corporaciones. Un estudio independiente de los documentos que la EFSA supuestamente evaluó para garantizar la continuidad en la autorización del uso de glifosato reconocía que de los 53 estudios financiados por la industria que fueron utilizados para la autorización de glifosato en la Unión Europea, 34 son directamente no confiables, 17 son parcialmente confiables y solo 2 son confiables desde el punto de vista metodológico. Entonces, ¿quién es la EFSA? ¿Quién es la JMPR? Que son siglas que ustedes seguramente van a encontrar en muchos de los informes que le dan un manto de legalidad o legitimidad a los procesos de autorización de químicos, de uso de químicos en nuestros territorios. Pues son organismos integrados por personas que tienen serios conflictos de intereses, sobre todo a partir de sus vinculaciones o con la industria directamente o con la ILSI, que es una organización internacional financiada fundamentalmente por Bayer, Arcor, Coca-Cola, Dow, Monsanto y Syngenta, entre otros. Para ir terminando, yo quiero compartirles con ustedes esta imagen que para mí es muy, muy potente respecto de cómo la Unión Europea ha sido una extraordinaria exportadora de productos químicos que están prohibidos en sus territorios hacia otros territorios como por ejemplo América Latina, y nuestro país es uno de ellos, ¿tá? Lo que explica por qué nosotros tenemos estos químicos prohibidos en otros países utilizándose en nuestros territorios. Claramente, el problema de los agrotóxicos o los transgénicos es solo la punta de un iceberg que en realidad se sostiene en un modelo de agronegocios que ha avanzado sobre nuestros cuerpos, ha destruido nuestros territorios, incluso obviando estas advertencias de la OPS que planteaba ya en la década del 70 del siglo pasado y que ratificaba a principios de este siglo respecto de la mayor preocupación que deberíamos tener con sustancias que son capaces de generar alteraciones endocrinas, ya no por los volúmenes, sino por las características químicas de estas sustancias. Y ahí es donde para mí me parecía importante poner a discusión en esta tarde, porque nosotros no podemos dejar de reconocer que los límites variables, los límites permitidos, los límites de residuos máximos son todas construcciones absolutamente arbitrarias que no responden a parámetros científicos de cuidados de la salud, sino que responden a intereses de las corporaciones que manejan los organismos de control y de regulación. Si no, no hay explicación para que en Argentina el límite máximo de residuo permitido en un cultivo de endosulfancia de 1 miligramo por kilo, mientras que en Europa es de 0,5 miligramos por kilo. O que en nuestro país, si uno hace una comida con arroz, avena, manzana, naranja y cebolla, esté incorporando por año 3.313 miligramos de sustancias químicas
que son dañinas para nuestra salud a partir de nuestra comida. Entonces, ¿qué dicen las ciencias? Las ciencias no dicen que hay dos bibliotecas. Las ciencias dicen que hay una biblioteca científica libre de conflictos de interés, que se construye en función de las necesidades de poner blanco sobre negro y de realmente evidenciar qué daño generan los productos químicos que se nos impusieron como única forma para producir de manera falaz en nuestros territorios, y que esa ciencia libre de conflictos de interés no deja dudas respecto de lo dañinas que son para nuestras vidas. Y lo otro que hay es un conjunto de publicaciones realizadas a partir de los intereses de las corporaciones que las financian, que lejos de cumplir con los requisitos mínimos que la ciencia positivista, hegemónica, de la modernidad nos ha impuesto, responden solamente a intereses económicos o intereses coyunturales que nada tienen que ver con una verdadera búsqueda de el saber científico. Entonces no hay desde nuestro punto de vista posibilidad de seguir hablando de dos revistas, de dos bibliotecas, sino en todo caso de una biblioteca científica de un revistero de pasquines. Porque como dice Levidow, hoy las exigencias de pruebas científicas sólidas son en realidad un recurso que sirve únicamente para dilatar la toma de decisiones políticas y son más un instrumento político-ideológico que un instrumento científico. En ese sentido, nuestro homenaje a Andrés Carrasco. Andrés Carrasco que falleció hace casi 10 años, el jueves se cumplen 10 años de su fallecimiento, y que nos enseñaba que en realidad hay pruebas científicas, pero la verdadera prueba viva de la emergencia sanitaria que vive nuestro país radica en los pueblos y las comunidades que están siendo expresión en sus propios cuerpos de los daños que estos modelos de químicos dañinos, biocidas y destructores de nuestra integridad genética están generando. Yo quería compartir esto fundamentalmente para poner en discusión la necesidad de una ciencia digna, de una ciencia libre de conflictos de interés y de que quienes trabajan en la producción de alimentos de verdad, que son los alimentos que no requieren de química dañina para la vida, sino que requieren de el reconocimiento de la simbiosis y el reconocimiento de las cooperaciones y los mutualismos y las solidaridades entre especies para poder garantizar los nutrientes necesarios tanto en los productos que logramos después cosechar como en los suelos sin los cuales no podríamos garantizar esa producción de alimentos. Digo, esa ciencia es la ciencia que creo que tenemos que defender y que tenemos que comprometernos a construir cotidianamente. En eso al menos estamos nosotros y les agradezco el tiempo y la posibilidad de encontrarnos en esta tarde. Muchísimas gracias, Damián. Impresionantes las dos charlas. Muchas gracias a los dos disertantes. Vamos a pasar a la sección de preguntas eh, que la va a coordinar Carla Carrizo. Carla, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias a los dos expositores. La verdad que, como dijo Juli, impresionante. Y bueno, les voy comentando que participan personas de todo el país. O sea, creo que puedo decir todo el país, porque hay desde La Quiaca hasta Ushuaia, de Apóstoles Misiones, Olavarría, Rufino Santa Fe, de Villa Regina Concordia, Colonia Durán, a lo largo y ancho del país están presentes todas las provincias. De INTA también, de distintos puntos del país, municipios, universidades, también desde otros países de Latinoamérica como Bogotá, Colombia, Cazapá, Paraguay. Y bueno, también destacar que el chat está lleno de felicitaciones y agradecimientos al trabajo de ambos expositores. Bueno, para dar inicio al espacio de las preguntas, vamos a empezar con la primera exposición del doctor Rafael Lachmanovich. Bueno, inician las preguntas por el tema de los materiales. Consultan dónde se pueden encontrar los trabajos presentados y además también si podrían enviar por Telegram los nombres de los trabajos que se nombran y los profesionales para poder profundizar más en el tema.
Bueno, me comprometo a mandarles a los organizadores un link en donde pueden acceder a todos los trabajos de nuestro laboratorio y que ustedes se lo envíen a esa persona. No sé, otra cosa no se me ocurre. Cuando terminemos esto, Perfecto, doctor. les envío un link. Y de paso Muy también bien, por mi correo, que es, bueno, es muy fácil, es lasmanovich@hotmail.com, y ahí, pues, si algunos no pueden acceder, que me lo pidan personalmente, pero le mando un link con todo a los organizadores y después ustedes, por favor, encárguense de enviárselo a las personas que lo piden. Sí, ahí estamos hablando que lo van a mandar que él nos mande a nosotros y nosotros vamos a mandar al grupo de Telegram, Aparte, Carla. no tengo Telegram, no uso. Así que, perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, continuando con las preguntas, ya en el contenido, digamos, de su exposición, César Saavedra y Fernando Dorsi consultan, ¿qué sucede con el trigo HB4 y el glufosinato de amonio? ¿Ya se sabe la trazabilidad de este agroquímico? bueno, es un tema que también nosotros hemos trabajado bastante, pero por cuestión de tiempo no me pude detener, porque ya o era eso o era lo otro, tuve que seleccionar trabajos, ¿no? Sí, tenemos los primeros trabajos de toxicidad argentina sobre el glufosinato de amonio son de nuestro grupo previo a la aparición del trigo este, ni siquiera se sabía de su existencia. Nosotros hicimos trabajos sobre genotoxicidad y sobre el tema de inhibición enzimática por el año 2013. Eh, de eso sí puedo aportar los trabajos al que lo necesite, y luego actualmente ya con el trigo en el mercado hicimos una investigación que fue bastante interesante, en donde comparamos desde distintos puntos de vista la toxicidad en cuanto a su genotoxicidad, disrupción hormonal, etcétera, etcétera, del glifosato con el glufosinato de amonio, porque si bien son dos herbicidas similares en sus características químicas, eh, no hay duda que el glufosinato de amonio es muchísimo más tóxico y muchísimo más ecotóxico que el glifosato. Ese trabajo también lo pongo a disposición. Y en cuanto a la última parte de la pregunta de la trazabilidad, eso realmente desconozco. No desconozco, no puedo hablar sobre algo que no sé. Sí puedo aportar y he aportado información, y algunos que son los primeros trabajos de Argentina seguro y muchos del mundo sobre la ecotoxicidad del glufosinato de amonio. Bien. Van a estar, Hay Un- un- lo que les doy van a estar metidos ahí, si se les pasa. una sola cuestión. Andrés Carrasco, en los últimos meses de su vida, estaba trabajando en su Sí, laboratorio específicamente en la toxicidad en la genotoxicidad del glufosinato de amonio, y lo que nos llevó a advertir a algunos que pudimos compartir con él algunos encuentros fue su extrema preocupación por lo que estaba encontrando en el laboratorio. Lamentablemente esos trabajos no llegaron a publicarse porque no llegó a terminarlos, pero la preocupación que Andrés nos planteó fue literalmente, estoy trabajando en algo que es terriblemente peor que el glifosato, es el glufosinato de amonio, tenemos que estar atentos porque esto va a ser terrible. Esas fueron textuales sus palabras el 7 de abril del sí, año sí, sí. 2014, No hay cuando duda se... que fue un visionario con respecto al tema. Y bueno, si ahora cualquiera hace un análisis en cuanto a la enorme cantidad de cultivos que son resistentes al glufosinato de amonio, no es solo el trigo, sino que aproximadamente hay no llevo los números, ¿no? Pero hay un 60% de cultivos, o sea, es como que el glufosinato de amonio se ha ido incorporando como evento apilado a todas las semillas que eran resistentes al glifosato. O sea que la mayoría de las semillas, no solo de trigo, sino de maíz y soja particularmente, son resistentes al glifosato y al glufosinato de amonio. O sea que la presencia del glufosinato de amonio, y bueno, y nosotros
realmente a veces parece que hubiera estado planificado, pero en el trabajo de los peces, el glufosinato de amonio es el herbicida que le sigue en orden de hecho tiene más concentración que el mismo glifosato en los peces, el glufosinato de amonio. O sea que es una molécula que está ya presente, si bien los químicos me han comentado que es bastante difícil de medir. Muy bien, doctor, y justo hay una consulta sobre, bueno, de Martín Puccio. ¿Qué cantidad de peces se muestrearon en el trabajo de la mortandad del río Salado? La, Justamente la, que la nos cantidad acaba de... exacta de peces fueron cuatro peces por estación y fueron 4 estaciones, o sea que hubo 16 peces más los controles. Y a su vez, cada pez fue dividido en músculo y víscera, o sea que se analizaron 32 muestras. Pero lo interesante no fue tanto la cantidad, sino la extensión del muestreo. O sea, no eran de un solo sitio, sino que estaban abarcando aproximadamente unos entre 200, casi 200 kilómetros de largo del río y de muestras simultáneas. Muy bien. Hay otra pregunta para el doctor Damián Berseñasi. César Saavedra consulta, en Rosario se propuso una ordenanza para no consumo de HB4. ¿Podrías ampliar esto? La verdad no tengo noticia de cuál es el estado parlamentario de eso ahora, sé que no se aprobó, digamos, no se trató todavía en el Consejo, y nosotros no estuvimos participando activamente en esa propuesta, sí la apoyamos, la acompañamos, pero desconozco cuál es el estado parlamentario en este momento. El mayor problema que tenemos acá es que no hay capacidad de trazabilidad del HB4. Digo, al no haber obligatoriedad para que los productores de ese trigo y de la harina tengan que explicar con qué trigo se está haciendo, porque no es obligatorio para un molino harinero decir nosotros usamos trigo HB4 o nosotros usamos un trigo X. Entonces, es muy difícil lograr la trazabilidad de ese producto, ¿no? Ahí está la mayor preocupación, además, porque los estudios que hay genéticos, y esto nosotros lo vimos de estudios que se hicieron, por ejemplo, en Uruguay respecto de los genes del HB4, eh, son bastante preocupantes respecto de la capacidad de termoestable de las proteínas, la capacidad de generación de irritación a partir de los desarrollos, los vínculos proteicos que se establecen con este tipo de alteraciones genéticas. De todas formas, nosotros entendemos que la mayor preocupación está fundamentalmente en la carga de químico de glufosinato de amonio que va a venir o que viene acumulada en ese producto. Bien, muchas gracias. Acá hay otra pregunta para usted, doctor Damián Berseñasi. ¿Qué acciones y herramientas pueden ponerse en juego a escala de pueblo y municipio para luchar contra esta situación, especialmente para el suroeste de Córdoba? A ver, desconozco la realidad política del sudeste de Córdoba. Lo que sí creo que nosotros necesitamos, y lo digo, yo no soy ingeniero agrónomo, soy médico, trabajo en la salud, sobre todo en la formación de trabajadores de salud. Lo que yo sí creo es que nosotros necesitamos iniciar rápidamente un proceso de reconversión de los modos de producción, sobre todo en los periurbanos de nuestros territorios, para empezar un proceso de transición y que nosotros tenemos que para eso generar política pública, como se generó en el año 96 política pública para instalar los modos de producción de transgénicos dependientes agrotóxicos. No nos olvidemos, ustedes lo saben mejor que yo porque trabajan en ese campo, en ese área, ¿no? Pero el paquete tecnológico de los transgénicos más agrotóxicos más siembra directa no era el principal modo de producción en Argentina hace 50 años, ni hace 40 años.
Y hace 50 años y hace 40 años en Argentina no teníamos los niveles de pobreza y de hambrientos que tenemos hoy. De hecho, cuando uno analiza cuáles eran los indicadores de pobreza o de población por debajo de la línea de pobreza hace 40 años y los indicadores de población por debajo de la línea de pobreza hoy, con más de 30 años de implementación de un modelo agroindustrial de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa que se impuso con el discurso de que venía a resolver el problema del hambre en el país, que venía a resolver el problema económico del país y que venía a garantizar una mayor sustentabilidad en los modos de producción, en esos tres campos, hambre, problemas económicos y sustentabilidad, el resultado fue totalmente opuesto al que se planteó. Entonces, lo que necesitamos son políticas públicas y nosotros entendemos que lo que está ocurriendo en estos momentos en Argentina es no un retroceso, sino una ratificación de la decisión de que nuestros territorios no puedan ser territorios productores de alimentos sanos para nuestra población. Porque a partir de eliminar la posibilidad de acceso al alimento sano, uno elimina la posibilidad de construcción de un sistema saludable a nivel de los sujetos y las comunidades. Esto es clave, hay que decirlo. O sea, lo dijo Hubert Humphrey cuando era senador de los Estados Unidos en la década del 50, del 40 del siglo pasado, antes de ser vicepresidente. Y él dijo en el Senado de los Estados Unidos, si nosotros queremos garantizar que cooperen con nosotros las naciones de las que nosotros dependemos para poder tener acceso a agua y a nutrientes básicos, lo que necesitamos es que esas naciones no puedan producir los alimentos para sus propias comunidades y dependan de nosotros para hacerlo. En ese contexto se enmarca que hoy estemos asistiendo a la destrucción de los espacios del Estado que acompañaban la producción de los pequeños y medianos productores de la agricultura campesina y familiar, los espacios de intento de generación de algo de soberanía alimentaria en nuestros territorios. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos espacios como este para desnudar estas falacias y que nos encontremos. Yo desconozco en el sur de Córdoba cuál es la realidad política, insisto. Ahora, creo que lo que no puede faltar es un proceso de encuentro entre quienes vivimos en los territorios y quienes tenemos la posibilidad de producir lo que quienes vivimos en esos territorios tenemos necesidad de comer, digo. Y ahí está para mí el eje de la discusión política que nos están llevando o nos están empujando a no dar. Porque hoy estamos discutiendo cosas que suenan más a trivialidad que a profundidad, en términos de las agendas que nos marcan todos los días cuando nos provocan con discursos y con chicanas baratas desde las vocerías del Poder Ejecutivo, pero, y no estamos discutiendo por eso qué está pasando con nuestros territorios que cada vez están más lejos de poder producir alimentos sanos, seguros y soberanos. Entonces, nosotros entendemos que hoy, en un país como el nuestro, donde el 95% de la población vive en ciudades, la discusión política más importante que tenemos que dar es cómo garantizamos el proceso de alimentación de ese 95% de la población. Y para eso necesitamos un modelo de producción que garantice que el 95% que vivimos en ciudades podamos comer alimento de verdad y que el 5% que no vive en ciudades no sea expuesto a un proceso genocida y ecocida de destrucción de territorios y vidas en función de la química industrializada. Muchas gracias, Damián. Bien, ahora hay una consulta para el doctor Lajmanovich y consultan si los análisis de orina que usted presentó se pueden hacer en cualquier laboratorio. Bueno, básicamente los análisis que mostré ahí, algunos son hechos por personas particulares en laboratorios clínicos y hay los análisis que se mostraron del proyecto SPRINT son hechos seguramente en laboratorios analíticos de universidades públicas y de institutos de investigación. Y sí, la mayoría de los laboratorios de las universidades públicas y los institutos de investigación están capacitados para detectar estas sustancias,
y creo que en varios laboratorios de análisis clínicos, o sea, que no se dedican a la investigación, hacen en principio el glifosato. Creo que hay muchos laboratorios particulares que ya lo están haciendo. O sea, no es una dificultad, o sea, la respuesta es: no es una dificultad hacer estos análisis, eso es seguro. Hay muchísimos laboratorios en Argentina que los hacen, prácticamente en todas las provincias, si bien hay algunos que son de referencia, ¿no? Como laboratorios de la Universidad de La Plata, el laboratorio acá donde trabajamos nosotros en la Universidad Litoral, que es el PRINAR, eh, y otros laboratorios más. Pero sí, son técnicas que en Argentina se hacen habitualmente en muchos lugares. Lo que no estoy seguro, o no sé, es si las obras sociales en todo caso cubren ese tipo de análisis. Supongo que si hay alguna sospecha puede ser, pero no son análisis que son baratos. Particularmente creo que, sobre todo ahora, están bastante caros los análisis de eso. Si una persona lo hace en forma particular. En los proyectos de investigación, bueno, se agrupan distintos investigadores y con proyectos de distintos tipos se costean los trabajos. Bien, hay una consulta para el doctor Berseñasi y preguntan, ¿China es el mayor exportador de pesticidas hoy? La verdad desconozco en este momento quién es el mayor exportador de pesticidas. Sí sé que China está en una política activa de traslado de producción dependiente de químicos o industrial de ganado hacia afuera de sus territorios, básicamente por una necesidad definida políticamente de recuperar la salud territorial. China ha secado ríos y ha asesinado ríos enteros, con lo cual tiene un serio problema hídrico hoy y está necesitando recuperar esos territorios. Lo mismo ocurre con la fabricación de pandemias o de microorganismos que son capaces de generar lesión a gran escala a partir de los modelos de producción industrial en la escala que tiene China hoy de carne, a partir básicamente de la producción de cerdos. Por eso el intento del gobierno chino de trasladar su producción industrializada de cerdos a América Latina y fundamentalmente a Argentina. Y en ese sentido es interesante plantear que el mayor elemento a tener en cuenta es el acceso al agua, ¿no? Esto lo planteó Henry Kissinger en el 65, 66, cuando decía que Estados Unidos tenía que garantizar la posibilidad de acceder con absoluta libertad a los territorios donde el agua potable y el suelo fértil sean fácilmente accesibles, porque solamente así pueden garantizar la producción tanto de alimentos como de procesos extractivistas. Y si hay algo que demandan los megacriaderos de animales, o la producción agroindustrial, o las distintas actividades extractivas que se han metido en nuestro país, es agua. China está en una etapa de eliminación de la producción en sus territorios, igual que el norte global, ¿no? De este tipo de procesos que son dañinos para la salud. Es lo que nosotros denominamos la geopolítica de la enfermedad, ¿no? El traslado de los modos de producción contaminantes hacia nuestros países, o que algunos denominamos el sur global. Bien, muchas gracias, doctor. Ahora hay una pregunta y un comentario, lo puede responder cualquiera de los dos o ambos. Lo hace Graciela Margarita Collarqui y dice, en caso de encontrarse valores en humanos, ¿qué acciones se pueden realizar? Y luego comenta, qué importante y necesario y urgente producir distinto. Bueno, si querés empiezo, Damián, y ahora termina. Yo supongo que acciones se refiere a acciones legales, ¿no? O sea, estimo que habla de eso. Supongo que lo primero que tendrían que hacer es tratar de ver qué le puede estar causando a la salud de esa persona, que esos son los médicos toxicólogos lo que tienen que dar la opinión, y médicos clínicos y demás que aborden esa problemática. Parece que lo más importante sería eso en un principio, ¿no? Que esa persona sea consciente de que
está contaminada y que eso le puede dañar su salud. Pero en cuanto a las acciones legales, creo que se han tomado distintas causas a lo largo de las distintas provincias y hay innumerables juicios, amparos ambientales, etcétera, etcétera, que suelen basarse justamente en eso, en que las personas cansadas de tener que lidiar con que están aplicando sustancias químicas que ellos suponen que le hacen mal a su salud en la cercanía de sus viviendas, determinan hacerse análisis en el suelo donde viven o directamente en sus propios fluidos y cuando ante el hallazgo de residuos de estas sustancias inician acciones legales para que se alejen de sus viviendas. Eso es lo que habitualmente está ocurriendo. Lamentablemente el Estado no financia, o sea, no se hace cargo de estos análisis y muchas veces, lo digo con conocimiento de causa, esos habitantes de esos lugares que son a veces denominados áreas de sacrificio, ¿no? Que tienen que vivir ahí porque no tienen a dónde no tienen otro lugar a donde vivir, terminan costeando esos análisis hasta haciendo empanadas para vender. O sea, terminan pagando ellos mismos las muestras de estos análisis. Pero sí, yo creo que existen, y existe ahora en Argentina y hace bastante, una gran red de abogados que se dedican a estos temas y han aportado muchísimo en estas cuestiones. No sé, Damián, si querés agregar algo. No, un primer dato tiene que ver con que la presencia de química en nuestro cuerpo implica una violación al derecho humano a la integridad física. Digo, esto no es discutible. Hay un derecho humano reconocido a nivel internacional en la Declaración de Derechos Humanos, que es el de la integridad física, que indica que nadie puede ser obligado a incorporar en su organismo una sustancia que él no quiere. Y si uno tiene este tipo de agrotóxicos sin haber sido avisado, alguien violó el derecho humano a la integridad física. Además, como dijimos antes, estos químicos por su contacto con nuestros sistemas biológicos pueden generar daño, incluso pueden ser eliminados de nuestro organismo. O sea, uno puede ser expuesto a un químico que después elimina por procesos de metabolización, pero el daño que genera ese contacto, el daño, la alteración genética o el daño genético que genera, se va a seguir reproduciendo en el tiempo más allá de que yo ya no tenga el químico en mi organismo. Entonces, ahí también radica una de las falacias o de los impedimentos del derecho positivo que nos obliga a que nosotros demostremos la relación causal lineal entre la exposición y el daño, cuando en este tipo de problemas de salud que se generan a partir de la exposición continua o de una exposición única, pero que tiene su aparición después de una o dos generaciones, es imposible hacerlo. Allí el mayor elemento que tenemos es el elemento del principio de precaución y el principio de prevención, de precauciones. Si no supiéramos que hay un daño que se genera, pero no tenemos la certeza de que no se genera, tendríamos que aplicar el principio de precaución. Y acá que ya sabemos que se genera daño, lo que se debe aplicar es el principio de prevención, que es decir, evitar que las poblaciones sean expuestas a este tipo de sustancias. Nada de esto está ocurriendo en nuestro país, lamentablemente, donde nosotros tenemos uno de los índices de exposición a pesticidas más altos del mundo y donde tenemos, y eso es coherente con el uso de pesticidas por hectárea más alto del mundo, ¿no? América Latina es la región que tiene la mayor concentración de uso de pesticidas por hectárea a nivel planetario. Bien, como les comentaba, hay mucho interés, mucha actividad en el chat de YouTube. Y bueno, hay varios comentarios de si se puede compartir la presentación que está siendo tan interesante y necesaria de conocer, de seguir difundiendo. Así que bueno, recordamos a todas las personas que están conectadas que estas exposiciones van a quedar grabadas en YouTube, así que pueden visitarlas cuando deseen. Hay otra pregunta más, puede ser para los dos o alguno de los dos que quiera responder. ¿Cómo podríamos hacer para que vengan a Tartagal Salta a investigar la incidencia de uso de agroquímicos en el avance de las enfermedades? Creció en la zona los casos de cáncer. Bueno, nosotros lamentablemente no se están continuando
El dispositivo con el que nosotros recorrimos estas 40 localidades era un dispositivo de evaluación final de estudiantes que nosotros denominamos campamento sanitario, que se llevó a cabo entre el año 2010 y el 2019, y en 2019 el cambio de autoridades políticas en la facultad implicó la desaparición de ese dispositivo y el desarticulado del equipo que llevaba adelante ese proceso. Lamentablemente eso es así. Ahora, lo que sí tenemos a disposición son todas las herramientas que nosotros utilizamos para que eso pueda ser replicado y para que puedan intentar sus propias construcciones. Lo interesante acá es que podamos ir generando una colectivización y una democratización del saber en cuanto a la construcción epidemiológica de información, a la construcción de información epidemiológica, perdón, para que dejemos de depender de que un sistema universitario legitime lo que las comunidades saben desde hace tiempo y que en general los sistemas científicos venimos a demostrar, entre comillas, muy, muy tarde respecto de cuando hay que generar la alarma. Cuando lo decía Andrés Carrasco, lo dice Gianni Tognoni, las comunidades que dan la voz de alarma no se equivocan al dar la voz de alarma. Entonces, me parece que ahí hay un punto clave. Igual estamos a disposición para compartir herramientas y materiales y métodos para quien lo necesite, ¿no? Eso cuenten con nosotros. Nuestro contacto es @salud socioambiental en redes sociales o saludsocioambiental.org.ar es nuestra página y ahí también tienen cómo contactarnos. Bien, muchas gracias. Acá pregunta Luz Vallejos, también para ambos. ¿Qué posibilidad hay de agregar la residualidad de agroquímicos al etiquetado frontal de los alimentos? Eh, no creo que ni siquiera se esté, o sea, no está en la norma de etiquetado, creo, poner si esa alimento, no sé, después corregirme, Damián, no existe ningún tipo de etiquetado en cuanto a ni la presencia de organismos genéticamente modificados, ni al uso de algún tipo de plaguicida en la producción de un alimento. O sea que el primer dato tal vez sería directamente si se usó o no para producirlo. Eso creo que no está contemplado, pero desconozco el tema. No estoy en esa problemática, en esa temática. No, lo cierto es que cuando se trató la ley, fue una ley que sufrió muchísimo lobby en contra y que fue muy, muy difícil lograr que se apruebe y finalmente se aprobó, no se pudo lograr, se lograron cosas muy importantes y no se pudo lograr, entre otras cosas, que se obligue la identificación de presencia de transgénicos, por ejemplo, que hubiera sido un paso muy, muy interesante, y mucho menos la de los químicos, porque entre otras cosas se juega con los límites máximos o los límites permitidos, los límites aceptables, los límites de ingesta diaria recomendada, que como dije antes son todas construcciones absolutamente carentes de rigor científico a la hora de que hoy conocemos que las sustancias químicas a las que nos exponen son disruptoras endócrinas y no tienen niveles de seguridad. O sea, una sustancia disruptora endocrina no genera daño por la cantidad a la que está, digamos, a la que uno se expone, sino por la característica físico-química de la sustancia. Entonces, moléculas incluso en volúmenes o en concentraciones mucho más diluidas que las que se usan en la producción agroindustrial pueden generar un daño muy importante a mediano y largo plazo. Entonces, la única opción ahí es que no tendría que existir ningún tipo de rastro ni de trazabilidad de química en lo que nosotros incorporamos a nuestras comidas. Esto no puede ser así porque la industria caería tal cual como está planteada hoy, no podría sostenerse. La industria de los ultraprocesados no podría sostenerse e incluso la industria de los productos más como frutas y verduras tampoco, en función de que hoy nosotros para poder comer una fruta tenemos que esperar que se traslade miles de kilómetros de donde se produce hasta nuestra mesa y claramente eso no puede soportar sin química el proceso lógico de la putrefacción de cualquier sistema vivo. No sé si soy claro. Otra problemática que eso no solo ocurre en Argentina, sino que ocurre en todo el mundo. Démosle la derecha de que las sustancias que se utilizaron estén por debajo de los límites de seguridad. No está normado prácticamente en ninguna parte qué pasa con esas mezclas. Porque una cosa es tener 3 o 4 sustancias que están por abajo de los límites permitidos,
pero lo que no se sabe es qué pasa con la mezcla de esas 3 o 4 sustancias, con lo cual estamos en un problema directamente con eso. Justamente en nuestro laboratorio hemos empezado a trabajar en eso hace bastante tiempo y los resultados son realmente alarmantes. Yo presenté el del arsénico porque fue uno de los más conocidos, pero lo hemos trabajado con mezclas de distintos herbicidas y a dosis muy bajas, que no son tóxicas supuestamente a esa dosis. Una vez que se mezclan, sí son tóxicas. Y si se mezclan aún con insecticida y con fungicida, el resultado del combo es lo que se denomina en toxicología el efecto cóctel, que es una nueva forma de toxicidad que por ahí no tiene nada que ver con la toxicidad individual de cada una de esas sustancias. Y con eso no hay mucho para hacer. Bueno, yo voy a ir insistiendo en el cierre, lamentablemente, porque tenemos que terminar con el stream a las 4 de la tarde. Muy interesantes las respuestas. Los animamos a todas y todos quienes estuvieron escuchando, que vuelvan a escuchar las charlas, que se comuniquen por redes, que usen el grupo de Telegram de la REDAE. Queremos agradecer nuevamente las ponencias magistrales y las personas que estuvieron las 2 horas conectadas, quienes hicieron preguntas, y a todo el equipo de la REDAE. Y también invitar para el próximo seminario, que va a ser el martes 14 en este mismo horario, de 2 a 4 de la tarde. El tema va a ser sistemas extensivos con base agroecológica, donde van a hablar Victoria Benedetto del INTA Oliveros, Martín Zamora del INTA Barrow y Pablo Cavigliazo del INTA de Marcos Juárez. Y nuevamente agradecer este segundo seminario y toda la apuesta de cada uno y en común, y quedamos a disposición para las consultas para los próximos seminarios. También un último aviso, y es que para quienes quieran certificados, se está organizando el próximo MOOC, que es el próximo curso virtual masivo de agroecología 2025, que ya vamos a ir avisando cuando tengamos más información, y ahí sí va a ser profundizado cada tema con evaluaciones y demás, y con certificado. Muchísimas gracias por este seminario. Les saludamos y Muchas gracias a cerramos con la ustedes. transmisión. Gracias, Muy bien. gracias. Gracias.